Hola, Perfecto. ¿qué Hola, tal? Jan. Estamos con San Arquitectos. Vos sos Juan. Yo soy Juan. ¿Cómo estás? Juan Eduardo Muy bien. Salinas, Así es. arquitecto chileno. Así es. Director del estudio Sun Arquitectos. Bien. ¿Por qué Zoom? Mira, la verdad que es como. La gente me dice, ¿pero por qué Sun? ¿Es como Salinas y tus socios? No, la verdad que es por el sol y nada más que eso. Y es casi que un poco pretencioso, pero surgió con una amiga que teníamos que ponerle un nombre hace como 10 años atrás con mi socia cuando partimos. Y se nos ocurrió Sun porque nos parecía un nombre corto, como fácil. Y ahí quedó siempre. Y la verdad que siempre me lo he cuestionado si es Sun o es San, entonces como Sí. curioso. Viste que yo al principio dije, no sé si dije San y después dije Zoom, porque viste es como uno no. Sí, Todo, es por el sol. así es, sí. Es por el sol y me sonaba bien y la verdad es que ahí quedó y fui como manteniéndolo en el tiempo, siempre con la inseguridad que decía, oye, pero debería ponerme porque trabajé con mi socia los primeros años y luego seguí solo y dije, pero Sí. debería poner apellido, pero siempre quedé ahí como atrás de este seudónimo que me parecía correcto igual al final. Bien. Eh, Igual es todo un tema cuando empiezan, cuando somos jóvenes y queremos tener un nombre, ¿no? Es como un Es nuevo todo renombre que nos ponemos. Sí, y todos los estudios de arquitectura son como dos apellidos combinados o cosas como por el estilo, pero surgió que muchos compañeros de una universidad tenían nombres relativos como por ejemplo, Land Arquitectos, compañeros míos, y dije Sí, Sun, entonces como que me sonaba que estaba como en la línea de lo que estaban bien. haciendo mis amigos. Así que ahí quedó, pero como te digo, siempre me lo he cuestionado, ¿por qué? La verdad, ¿Y de las universidades en cuál estudiaste? en la Universidad de Finisterra. Muy bien. Sí, Que está Sadi ahora como decano. Felipe así es. Sadi. Felipe Say ya hace varios años. Pero a mí no me tocó a Felipe, ¿eh? Felipe, cuando yo ya estaba egresado, llegó a la universidad. A mí me tocó con el fundador de la escuela, que era Daniel Balacei, un Ah, sí. tipo impresionante. Y de todas las opciones que tuviste, ¿por qué elegiste la Finisterrea? Mira, porque yo tenía una duda de vocación muy fuerte entre el diseño industrial y la arquitectura. Y la Finisterra tenía un plan común originalmente que mezclaba arquitectura con diseño en los dos primeros años. Y de hecho yo después decanté en diseño, pero estuve un año y me salí de diseño, Ah, porque sentí que no me acomodó. Eran puras mujeres y estaba muy ligado como al diseño gráfico. ¿diseño Entonces ahí industrial o diseño? era como un diseño general y después Ah, tú tenías como una mención que te especializaba en algo, pero los últimos años. Pero claro, cuando llegué a diseño, era prácticamente puro diseño gráfico, que no era lo que quería, entonces volví al año a arquitectura y ahí me quedé. Pero tuve también ahí unos coqueteos con la escuela de diseño industrial de la Portales, que era una escuela que sí. estaba resistiendo, que era muy buena, de hecho hasta el día de hoy, pero al final decidí quedarme. Y un poco también como me fui a la Fini porque me da esa cosa que yo estaba entre el arte, el diseño, la arquitectura y una cosa que era muy distinta que era la odontología. Entonces al final como que cuando uno es muy joven, las dudas como que hay que ir como descartando opciones y la Finis como que me da la opción de seguir como con esta opción de dos carreras en una. Bien. Y hay algo que capaz que está bueno para hablar antes de empezar con lo que has elegido, porque bueno, viendo tus obras, trabajás mucho con estructura madera, con madera laminada, ¿no? Que son como piezas, ¿no? Son como elementos. eh, ¿Ahí te sentís cómodo pensando en el diseño industrial, como armado de objetos, como armado de piezas en la madera? Exactamente, yo creo que ahora como que me doy cuenta que cada día me hace más sentido como el recorrido que he ido haciendo, porque es cada vez más industrial lo que estamos realizando en la oficina y una cosa que en Chile se está desarrollando muy fuertemente, las empresas de mecanizado en madera están creciendo pero mucho y tenemos la materia prima,
Entonces, los precios son muy competitivos y sobre todo para abaratar costos. Así como está la economía hoy en día, las casas industrializadas logran como un factor de economía que es súper bueno. Entonces, yo creo que muchos colegas míos estamos yéndonos por este camino, por las facilidades que entrega y porque trabajas de la mano con un equipo que también te da soluciones. Yo, por ejemplo, el mismo calculista lo integro al equipo del mecanizado, entonces se me hace mucho más fácil todo el proceso y no tengo que tener tanto especialistas vinculados, sino que es como un objeto finalmente el que se va construyendo y me parece súper cómodo cómo se ha ido desarrollando el modelo de construcción en este sentido. Y porque, hay otros casos como que hay duplas de arquitectos con ingenieros, con diseñadores industriales. Eh, ¿Vos tenés algún un colaborador diseñador industrial? ¿Trabajás con diseñadores industriales? Mira, nosotros somos un equipo que va rotando la gente, lógicamente, pero también aceptamos a diseñadores en algunos. Mira, nosotros partimos, por lo general, nuestros primeros proyectos estuvieron más vinculados como al diseño de interiorismo en el retail, ¿ya? Sí. Entonces, ahí trabajábamos con una diseñadora que está como, me apoyaba en esa parte, porque yo sentía que necesitaba apoyo como y siempre como que la parte femenina era bastante como adecuado para ese lado. Entonces, para la parte retail, que fueron como los 7 primeros años del estudio, que fue muy fuerte, estuvimos más ligados en ese lado. Y después también estuvimos involucrados en el diseño industrial con una pequeña como un taller de fabricación de materiales que se llamaba USEM. Ahí estábamos explorando como las posibilidades que tenía el hormigón, este hormigón como de alta performance, como para hacer mobiliario. A mí me encantaba ir a Buenos Aires, por ejemplo, y ver todos estos mobiliarios de hormigón que se hacían en las calles. ¿En serio? Sí, entonces eso como que me sirvió un poco de motivación para lo dúctil y lo infinito que eran las posibilidades del hormigón. Entonces estuvimos metidos en eso, Bueno, pero para una de ellas seguramente eran los diseños de Diana Cabezas, que hace poco ha fallecido, una gran arquitecta. Y después tendrás el grupo Bondi. el ¿Conocés el grupo grupo Bondi? me tocó verlo bastante, porque está en todos lados allá. Sí, Sí, seguramente esos han sido los que más has visto en Buenos Aires. sí, y tienen una cultura como más desarrollada con respecto a eso. En Chile, como que el hormigón se ocupa como por estas bolas que ponen para cubrir los estacionamientos en caso de, no sé, pues de alunizajes de los autos, pero Sí, nunca se entendió como el diseño más fino del hormigón en esta performance que en Europa llevan, no sé, 50, 60 años desarrollando y acá en Chile yo veía que había un déficit. Y todo eso partió porque en algún momento yo decía, me quería comprar plantas, me había recién cambiado de casa y veía que había muy pocos maceteros buenos. Y todos los maceteros que había no eran de plástico. Y dije, ya, mira, como que voy a empezar a diseñar mis propios maceteros. Y en el estudio teníamos como el tiempo en ese momento y la posibilidad y como me había cambiado una casa, que era una casa taller originalmente, también teníamos el espacio para poder trabajar ahí. Pero después de un tiempo ya teníamos todas las cañerías tapadas, porque íbamos limpiando las herramientas y todo el agua del hormigón nos tapó la cañería, tuve dos inundaciones, el piso parqué se levantó completamente y ahí ya fue un desastre y dijimos como que hasta luego, teníamos que como cambiar una fábrica y justo se vino la pandemia, entonces fue como un bonito aprendizaje, pero quedó como en un caso de estudio por amor al arte, se podría decir, pero en donde participamos en varias ferias, tengo hartos productos ahí que quedaron como dentro del catálogo. bien. ¿Y los seis están en producción todavía? ¿O No, están? no. Mira, hasta hace, te diría que 3 años atrás recibía como proyectos especiales, más o menos grandes, porque ya no podía trabajar en la casa, entonces tenía que ir a un taller de un amigo y luego me di cuenta que tenía que enfocarme ya en la arquitectura 100% porque estábamos creciendo en la oficina y necesitábamos enfoque en ese sentido. Y ahí pasaste la madera. Ahí pasé a la madera, exactamente. Sí. ¿Y por qué que hiciste cambiar la madera del hormigón, pasaste a la madera? ¿Por escala?
Pero es que yo no he dejado el hormigón creo que trabaja en conjunto con la madera, son dos materiales que se van apoyando cada uno con sus condiciones. Eh, de hecho, como que soy de esos arquitectos que me gusta mezclar los materiales, no trabajo como con un solo material. Entonces, siempre el hormigón es la fundación, algunos muros estructurales y muros que le dan cierto carácter a la casa, eh, pero también buscando economía, lógicamente, porque si Sí, hacemos acá la estoy casa. viendo una casa TH, tenés tabiques de hormigón y tenés base de hormigón y tenés escaleras de hormigón. Claro, en esa casa, esa fue la primera experiencia con madera industrializada. Esa casa es para la hija del dueño de una de las fábricas más importantes de Chile de madera laminada, que se llama Lamitec. Y ese encargo fue muy interesante porque teníamos el material como prácticamente podíamos hacer lo que quisiéramos. Ah, Entonces, trabajamos con unas vigas gigantes a de ver, a ver madera. si la puedo mostrar. Ahí están. Claro. Eso es previo a que existiera el CLT. Eso se armaban toda esa viga negra, es madera maciza, y si te fijas, las secciones de la madera son brutales, Sí, son muy grandes. son muy grandes. Mira esta. Exacto. Ya. Ahí lo que Sí, se intentaba era como darle valor a este. Mira, esas vigas que recorren la casa por arriba también tenían como 1 metro de alto, y eran 4 vigas que recorrían la casa a lo largo, y se armaba todo eso como estructura. ¿esto de qué año es? Eso es del año, te diría que de hace unos 10 años atrás. Ah, ok. Ahí está. Sí. Bueno, vamos a empezar con las que con lo que has elegido. Que la primera es obra propia. ¿Qué has elegido? Mira, ahí elegí la Casa del Boldo, que es una casa que fue como un desafío grande para mí porque también era bastante joven, fue el primer encargo importante de la oficina Bien. y una casa familiar en que me toca vivirla hasta el día de hoy. Entonces fue un encargo que me toca visitarla muy a menudo, vivirla y que para mí fue un aprendizaje súper grande y que fue prácticamente un desafío porque con 30 años prácticamente estaba haciendo un proyecto que tenía una escala de desarrollo que para mí era todo aprender. No tenía experiencia como para un proyecto tan grande y el resultado creo que fue, hasta a mí me sorprendió, pero fue mucho tiempo de trabajo. Teníamos como la obligación de un resultado que fuera muy favorable, entonces le dediqué mucho tiempo a ese proyecto y quedé muy conforme. Yo te voy mostrando aquí, por ejemplo, esta es esa casa. ¿Sí? Trabajamos también con, esto no es prefabricado, esta casa es completamente de carpintería que se hizo en obra. Se hizo, por ejemplo, toda la parte baja acá que tú ves, todo eso se fue poniendo como una especie como de piso para que todos los carpinteros fueran habitando como este entre techo, se podría decir, que después se descubrió y se hizo toda esa estructura, pero se hizo previo a todas estas máquinas que hoy día podrían hacer mucho más fácil ese trabajo en cuanto a uniones, porque uno de los desafíos más grandes que yo me propuse en ese momento era que todos los herrajes quedaran invisibles, eh, porque me gustaba mucho la madera, pero sentía que cuando se veían las piezas metálicas perdía continuidad el material y se veía feo, y sobre todo porque también estábamos trabajando en un ambiente como de costero, y que podría eso haber generado como una corrosión que hubiera sido un desastre. Entonces nos propusimos como un detalle poder embutir todas las uniones y dejar eso bastante invisible. Este es como un poco el resultado nocturno de ese Bien. proyecto. Y, y después esa casa tuve la suerte de salir como seleccionado para una exposición y viajé a Venecia a mostrarla. Aquí está, esto es el Young Hasta- Architect en Latinoamérica, YALA, que creo que también pasó esta exposición por Buenos Aires.
y fue como mi primera publicación, entonces esta casa por lo mismo le tengo bastante cariño, ahí se puede ver un poco. Sí. Y, y como te digo, es como mi primer proyecto y el que fue como formándome finalmente como arquitecto y hasta el día de hoy siento que lo que he ido haciendo quedó un poco bajo la sombra de este proyecto. O sea, hemos ido haciendo proyectos, pero ninguno tan, tan power como esa casa. Bueno. Y acá también tenías un basamento fuerte de hormigón y después la estructura Claro, de madera, que está como exactamente. revestida con la metálica. Eso es como, siento que se ha ido transformando como en un código como de arquitectura, porque intento hacer casas que tengan muy poca mantención, y fue un aprendizaje como, era una casa que finalmente el que se iba a tener que preocupar de la mantención iba a ser yo, traté como de que toda la madera se cubriera para que quedara como en un interior, como en esta idea como de las cáscaras, que el Mm. exterior es una especie como de protección a esta madera que lógicamente necesita estar eh, bajo cuidado y el resto de la casa se hace como todo este zócalo de hormigón que se va como planteando en el terreno en base a dos muros de contención más o menos grandes, uno que está revestido en piedra que recorre toda la casa y arma todo el zócalo como del estacionamiento y otro muro que ya es como el de las habitaciones de la parte baja de la casa. Esta ¿Y casa por era... qué? ¿Cómo, Porque, perdón? casi siempre no hay revestimiento. Por este caso, revestiste de piedra. Sí, revestí de piedra un poco para mantener la tectónica del lugar, Sí. porque hicimos un corte terreno atrás y esa casa, creo que su gran virtud es que si tú la ves desde la playa o desde la lejanía, es una casa que desaparece, porque hicimos un corte terreno que va siguiendo la línea del techo. Entonces, la casa, en su propia sombra, finalmente, y al ser una ladera sur, como que siento que desaparece en el cerro y es bastante como respetuosa con el territorio. Y la piedra hace que se asemeje un poco el colorido de la arcilla del lugar, de la piedra que hay en los cortes de terreno. Entonces, una casa que empieza como a integrarse en su materialidad con el contexto del lugar. Y después tenés como una gran cubierta y tenés como espacio vacío, ¿no? Sí, tiene como una doble altura que va increciendo desde como la habitación principal, que tiene una altura normal de 2,70 m, hasta como casi 5 metros en la zona de la terraza. Y eso es increíble porque eso es como una orientación poniente, entonces el sol se mete por esa apertura y ilumina la casa hasta, no sé, altas horas de la tarde. Así que eso Es muy grande ese espacio. es muy grande, tiene como casi 5 metros de altura ese espacio de la terraza. ¿Y eso fue un pedido? ¿Fue una cuestión del paisaje? Mira, fue, como te decía, como la inclinación de la cubierta viene en relación como con la rampa del estacionamiento y el corte terreno. Entonces, ¿Sí? esa misma diagonal nosotros la mantuvimos y creo que le daba una virtud al espacio que era muy agradable. Uno cuando está sentado en esa terraza, con el sol como entra, con el tamizado de las vigas, creo que es de los espacios más ricos que me ha tocado construir esa terraza. Ahí está, a ver si la... Esta es la foto, ¿no? Ahí está. Claro. Este espacio te decía, esto, ¿no? Todo esto que tenés ahí. Es como una cáscara de madera con una interioridad ¿Esta es la desde lo... misma? Esa es la misma y es el acceso que se ve como si fuera una casa totalmente distinta. Sí, absolutamente, por eso te pregunté. Es muy interesante. Bueno, acá ves el techo, ¿no? El techo metálico y que es como un Exacto. capuchón, ¿no? De virome. Tal cual, es como que es un techo que viene a cubrir la madera. Esta no, esta ya es otra. No, esa es la TH, la que hablábamos antes de las grandes vigas. Ahí está. Así que, y cómo te fue en Venecia? Me fue súper bien, o sea, fue una experiencia increíble. Me tocó conocer no sé, estuve con arquitectos que yo nunca me imaginé que iba a estar. Ese año Peter Zumthor era el que hacía la muestra individual y me Sí. tocó estar con él, hablar un par de palabras, que es como un gran ídolo. Entonces
me tocó toparme, no sé, con Bart Ingels, que estaba ahí también dando vueltas. Él había arrendado unas pequeñas fragatas, como unas calaveras, para hacer unas fiestas dentro de los canales, los que yo no estaba invitado, lógicamente, pero habían varios arquitectos de los que uno conoce tratando de meterse y con unos De guardias que no, colarse. invasión. Era muy chistoso ver cómo todos querían estar dentro de este jet set farandulero ahí de la arquitectura. Yo miraba de lejos, pero me morí de la risa ver como toda esta situación del jet set arquitectónico y me sentí como, no sé, una hormiga dentro de todo este mundo arquitectónico, todos muy elegantes, muy como arquitectos bastante, como acá en Chile decimos, como emperifollados. Yo Sí, estaba ahí en verano en Venecia, lo ideal es estar en traje de baño y sandalia, y no, andaban todos con su ropa negra, ¿me entiendes? Entonces era bien particular. bien. Vamos a la próxima, que era una obra ajena. Mira, como obra ajena, ahí estuve dándole vuelta harto, porque estuve entre dos opciones. Uno, la iglesia de los benedictinos, que es una Sí. obra muy conocida acá en Chile, que eh, tengo cierta cercanía porque un familiar mío la construyó. Entonces Ah, hay hartas anécdotas con respecto a eso en la familia. Cuentan, por ejemplo, cómo mi tío, hermano de mi padre, de la empresa constructora, él estaba con los moldajes todos listos para traer ya los camiones con el hormigón. Me imagino que no traían camiones, sino que hacían toda la mezcla en obra, y el padre guarda, el arquitecto, iba soltando los alambres para generar este desfase de las tablas, y él, así, pero agarrándose la cabeza diciendo, no, no, pero es que esto está mal, y ahora uno ve como la textura de los muros quedó pero realmente bellísima, se podría decir, por la luz y sombra que genera este como acierto, se podría decir, de haber soltado los moldajes. Entonces, él contaba esta anécdota y que para él era un dolor de cabeza, esta oscura, que deben haber sido realmente una eminencia, porque claro, el porque trabajo, uno de los guías es el arquitecto, ¿no? sí, sí, el padre guarda. Eran dos sacerdotes y estaba la empresa constructora Salfa, que de mis familiares, que estaba a cargo de la obra. Y fue una obra larga, que estuvieron varios años, entonces fue de las obras más importantes que se hicieron en ese momento para la empresa. Yo tengo aquí un libro que salió hace muy poco. Es hermosa la iglesia esa. Si estás en Chile, Adrián, yo te invito a conocerla porque es de los lugares, yo creo que en Chile más te acercan a ese trabajo como, entre comillas, celestial de la arquitectura, donde la luz es una cosa realmente impactante. Bueno, está Sí. la portada del libro y todo este trabajo de la luz natural, yo creo que el gran acierto de ese proyecto. Y a ver, para que todos puedan ver. Ahí está. Sí, es Eso, preciosa. es realmente linda Es como un y recorrido, ¿no? Este es como lo que decía de la luz, es como un recorrido de luz y tu propio recorrido, ¿no? Que va. exactamente como que durante distintas horas del día la luz se manifiesta de distinta manera dentro de la iglesia. De hecho, trabajan también con filtros, en que hay como algunas ventanas con filtros amarillos para que se vea en la sacristía, por ejemplo, como una ambientación y una calidez diferente y es realmente yo me tocó conocerla ya más de viejo, o sea, la he visitado harto, pero poder apreciarla realmente ha sido ya como con los años. Claro, y también lo que tiene como, no tiene el Cristo, no tiene la cruz, sino que la cruz la forma como la luz, ¿no? Exactamente. Depende del momento del día, se va armando el Esta es la altar. planta, mira, esta es la planta de arquitectura, y ahí se muestra que son como dos geometrías, como dos cuadrados intersectados en el centro, y todas Sí. esas como las esquinas no se encuentran en esquinas, sino que dejan pasar la luz. Entonces, y eso se ve a través de los cortes, a través de la planta, y un trabajo que está muy bien logrado. Sí. Y Eh, viene sí, como de toda la tradición modernista, de la Bauhaus, o sea, fue uno de los proyectos más, se podría decir, innovadores en Chile constructivamente y que estaban más
como ligado no sé, a la herencia, a la arquitectura de Le Corbusier de esa época. Entonces, estos curitas de verdad que están muy bien informados de lo que se está haciendo en la época, porque es una obra antigua que está al nivel de lo que se estaba haciendo en Europa en esa época. Sí. Pasemos a la siguiente, que es una maqueta. Mira, yo lo de la maqueta, te voy a contar una anécdota más que las maquetas, pero yo remodelé mi oficina donde estoy ahora el año ¿Sí? pasado y nosotros nos encantan las maquetas. Tenemos maquetas más producidas que son para generalmente los clientes, quizás se las regalamos, y otras maquetas de estudio. Yo tenía una caja con todas las maquetas de estudio mientras remodelábamos y en una sacada de escombros, los maestros pescaron la caja con las maquetas ¿La y la tiraron? botaron todas las maquetas que teníamos en la oficina. Ahora me queda una sola maqueta, que si quieres te la puedo mostrar, que es la casa del Poldo, porque tenía una base de hormigón, y ahí la verdad que pero está media rota, entonces como que yo dije, casi que dije, no puedo participar de esta entrevista porque para mí fue traumático el tema de las maquetas cuando me di cuenta que las habían botado todas, y fue un desastre. Y Así las que maquetas se las regalás al cliente. sí, me encanta eso, porque creo que el cliente, creo que el acercamiento a la maqueta es finalmente como lo más, ¿cómo se podría decir? Como lo más cercano que tienen, sobre todo los clientes con más edad. El año pasado me tocó hacer el proyecto de un hotel que se supone que debiera estar construyéndose el próximo año, que hicimos dos maquetas grandes de madera, también le hicimos con corte de láser y él no había entendido el proyecto hasta que llegaron las maquetas. Yo le mostraba planos, le mostraba render, y cuando llegaron las maquetas me dijo, ahora sí, Ahora como que entiendo. ahora entiendo qué es lo que estáis proponiendo, porque la verdad que la maqueta los lleva como a un entendimiento de los proyectos mucho más acabado que las imágenes, que muchas veces las imágenes ellos o piensan que son reales y que ya lo construyeron, no sé cómo, pero es muy loco porque pasa mucho que los clientes no entienden el proyecto hasta que lo ven en esta como escala de En maqueta. espacio. Exacto, y la miran así como que tratan de introducirse y me encanta, la verdad que he hecho varias maquetas que se las regalo a los clientes como parte del proceso. Bueno, Así es que posiblemente cuando estás dibujando, ¿viste? Cuando uno dibuja en planta, en realidad estás pensando en espacio, estás pensando en volumen, vos estás haciendo un, ¿no? Y a veces esa traducción del planta al espacio, para el que no tiene como este aprendiz de arquitectura, es muy difícil comprender un papel en volumen. claro, yo me Eso acuerdo lo que uno de los hacemos, es como casi natural, pero no es fácil llegar a esa naturalidad de un corte hacerlo tridimensional, ¿no? uno de los ejercicios que más me enseñó en la universidad fueron lo mismo, como que primero rayar, traer como ciertas como líneas de proyecto y después la misma línea, como pasarle, acá le llamamos al cuchillo el tip top, y empezar a levantar ciertas caras, y eso, la tridimensionalidad se daba inmediatamente sobre el proyecto en plano, y eso como que iba generando esta volumetría automáticamente y así es como fueron haciendo muchos de los proyectos que yo hacía en la universidad, que era directamente en el plano, tirar línea, hacer unos cortes y eso mismo empezar a generar la tridimensionalidad y la tectónica de esos proyectos justamente aparecen desde el suelo y que le dan como una virtud de que son proyectos que están muy arraigados al territorio. Entonces, siento que nuestra universidad tiene ciertas cualidades que es la parte explorativa como esos ejercicios que nos hacían, que creo que Sí. era realmente como fascinante, como cómo podíamos pasar de un dibujo inmediatamente a la parte tridimensional, que era como levantar una arista, generar dos cortes, poner unos elementos verticales que eran muros, pero manteniendo el plano en algunas partes, entonces se generaban como un poco como, no sé si conoce el cementerio de Ferrater, allá Sí. en Barcelona, que era un ejercicio así muy de la mano con eso, que era como empezar a generar quiebres que vayan directamente ligados como a la topografía. Bueno, en los primeros años creo que todos hemos impreso en la planta de lo que estábamos haciendo en el proyecto y con palos y con cartón hacíamos
¿cómo se llama? Columnas y paredes, ¿no? Exacto. Y hacemos Muros, losa con cartón horizontal. Creo que muros de todos hemos hecho concreto, eso. vidrio. Mi universidad estaba muy ligada a eso, como a generar proyectos en el paisaje, creo yo, por lo menos en la época que yo estaba. Y ha sido como algo que me ha ido como quedando en lo que hemos estado realizando en la oficina. ¿Y hoy Eh, para vos lo haces eso? sí, Internamente, ¿haces maquetas solamente para comprender? No para otra cosa, sino... yo soy muy, o sea, yo aquí te voy a mostrar algo, pero soy muy de la vieja escuela, como Ah, todavía el papel, calco, y, ¿me entiendes? Es como que no hemos perdido la parte como manual. análoga, sí, manual. Y me gusta eso, como de poder tener la flexibilidad, porque me pasa mucho que llegan a ese arquitecto a hacer la práctica a la oficina, que son muy rígidos y trabajan directamente, van ni siquiera al AutoCAD, van al Revit inmediatamente. Entonces, Sí. a mí me pasa el Revit que te quita de esa como flexibilidad o esa plasticidad que tiene la arquitectura que es muy interesante y vas como a poner ventanas, muros en espacios que son finalmente puras cajas de zapatos. Un poco Bien. eso. Y por último, y ya pasamos al siguiente, con respecto a la maqueta, porque estoy viendo como que la maqueta 3D está entrando como, vos ya tenés impresora 3D, trabajás para hacer 3D o todavía estás ahí en impasse. La impresora 3D no la hemos ocupado, pero no lo descarto. Intentamos por lo menos estar muy contemporáneos como con las tecnologías que vayan saliendo. Por ejemplo, nosotros todos los renders que hacemos los hacemos internamente acá en la oficina y es un trabajo enorme en el sentido del tiempo que uno dedica a eso. Y ahora estamos integrando, pero te digo que muy incipientemente, el tema de la inteligencia artificial, a ver cómo nos resulta para poder ahorrar algunos procesos, porque se viene fuerte y nos va a ayudar a ahorrar tiempo de trabajo, porque nosotros somos demasiado como detallistas dedicados y quizás dedicamos más tiempo de lo que necesitan los proyectos por una visualización que sea de nuestro agrado, y creo que cualquier herramienta que nos vaya ayudando a generar avance o menos trabajo y tener más tiempo para nosotros, que es lo que más necesitamos, vamos a intentar incorporarlo. Bien. Vamos a la próxima, que es un dibujo. Mira, aquí rescaté el dibujo. Tengo, yo, yo creo que soy arquitecto porque fui dibujante desde niño. Me gustaba dibujar autos cuando niño. Era Vos. como lo que más me gustaba. Y he seguido dibujando siempre, cada vez que viajo. Entonces, mira, te voy a ir mostrando algunos dibujos. Mira, Qué lindo, qué bueno. ¿lo reconoces? ¿Qué es Right? ¿No? No. Esto es el Teatro Nacional de Londres. Es como el Ah, primer proyecto que yo vi de brutalismo en la arquitectura. Esto es como una bitácora de viaje. Mira, este, por ejemplo, un estudio del- de la Zaha Hadid, de su sí, primera obra, el First Station, ese que está ahí en el Vitra Campus. la estación de bomberos. Sí, Hermosa esa que es estación. muy bonito y era como esos proyectos simples de la Zaha que Sí. eran como de la primera revista Croquis, que uno lo veía y era prácticamente puros cuadros, pero apareció ese primer proyecto que fue como de sus primeras obras construidas, que es, A veces crees que, ¿viste? Porque ese es el de las columnitas. Viste que después Saja es como que, después de ese momento que empieza a delirar, ¿no? Y casi siempre los primeros proyectos están como mal terminados, ¿no? Esto hablándolo ¿no? Del otro lado, ¿no? Pero viste como que decís, y realmente después ella con el Maxi pudo como conectar ese primer pasado y construirlo claro. a la perfección, ¿no? Yo el Pero, Mac no lo conozco, pero claro, ese proyecto perdió unos presupuestos pero es muy impresionantes, parecido al Firehouse de Vitra. Tiene claro. muchísimo de Vitra. Sí, ese de Vitra a mí me encantaba desde la época de la universidad, como que intentaba Precioso.
intentaba copiarlo, como que lo dibujaba, y después cuando estuve ahí, mira, aquí tengo otros, por ejemplo, el Parc de la Villette, Mm, sí. y ¿Qué tal te pareció el Parque La Villette? Mira, yo cuando lo conocí, es que he ido en dos oportunidades. Un día lo fui a ver, la primera vez, y no había nadie. Y después lo revisité como 10 años después y estaba repleto de gente. Yo creo que fue un proyecto que le costó como asentarse en el barrio donde estaba, porque era Sí. un barrio como de la extensión de París que quizás no estaba lo suficientemente poblado, pero el día de hoy tiene una vida increíble. Creo que estos folies quedaron de alguna manera como anecdóticos, no tienen un uso particular, que quedaron como, no sé, quizás no eran tan importantes como para el parque, pero como ejercicio arquitectónico, Creo que yo también, creo que nunca tuvieron como un. Además, hasta la palabra es inventada, ¿no? Las sí, folies. son como o un edificio de informaciones, pero por lo general están todos cerrados, Ah, no tienen ningún uso en particular. Bueno, aquí te voy a mostrar otro dibujo que me gusta mucho que hice en este viaje. Este es la Sainte-Chapelle, que es una iglesia chiquitita que está en París también, que es una iglesia pequeña, gótica, llena de vitrales. Me acuerdo de haber estado en un concierto durante un viaje dentro de esto y me puse a dibujar en el concierto y tenía una señora de edad mirando cómo yo dibujaba y me quería comprar el dibujo. Y yo ni siquiera nunca lo terminé, de hecho. Y me lo quería comprar, no, es que te lo quiero comprar. Y no lo podía vender porque atrás tenía otros dibujos. Entonces, como que, claro, si lo hubiera vendido, hubiera perdido el dibujo como del Pompidou. de Pompidou. Entonces, ¿Viste el nuevo proyecto del Pompidou? ¿sabes qué? Nunca vi los proyectos que concursaron. Ah, Siempre, o sea, me acuerdo haber leído de los proyectos que concursaron para la ópera de Sydney, sí. eh, pero nunca vi los proyectos que concursaron para el Pompidou. Deben haber sido totalmente diferentes a lo que propusieron Renzo y No, Rogers. digo ahora, viste que ahora Frida Escobedo le da como un Ah, algo así. rediseño. ¿Pero y qué le va a hacer? Me imagino que es un rediseño interior, por fuera no se le Sí, puede hacer. lo van como. Lo van como a hacer un poquito más, lo van a como a blanquizar, que eso me parece que. Pero bueno, viste, no, Ay, la esta escultura. cuestión de ser viejo y gruñón que no quiero hacer ahora, ¿no? Pero quiero, lo quiero ver bien, porque, pero bueno, todo se tiene que reformular, ¿no? Pero es curioso que un edificio tan icónico, con esa carga que ya tiene el propio, porque fue polémico en su época, pero que Sí. sea polémico 60 años después, como que no sé si corresponde, como que ya debiera quedar ahí y restaurarse tal cual como está, ¿o no? Bueno, por eso siempre hay como muchas posturas, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora va a empezar la obra que Frida, que igual Frida Escobedo es muy buena arquitecta, así que va a estar buenísimo seguramente. Y qué curioso que hayan llamado a una arquitecta extranjera, ¿o no? Creo que fue Teniendo tan concurso, ¿eh? Un poco. concurso, Ya. que habrá sido una genialidad y una batalla campal. No, pero debe haber sido un concurso que llamaron a 5 oficinas de esos clásicos. Lo tengo que investigar más. Ya, pero es de esos proyectos que yo no le haría nada. No, Como, como que creo que ya son tan icónicos en las ciudades que cuesta, o sea, es realmente, yo creo que meterle mano a ese edificio debe ser realmente complicado. sí, muy complicado. Y Sí. vamos a la última, que es un objeto. Mira, objetos, mira, te voy a mostrar aquí estos bicharracos, mira. No sé si tú conoces ¿En estos la objetos. cabeza? No, No. no, no. Estos son unos pequeños animales, ¿Sí? son, que son unos juguetes de los años 80 que Ah, ni hizo, idea. mira, a ver, no sé si se podrá mostrar acá como que tienen vida propia. No, no los conocía. Mira, esto lo hizo un tipo que no es arquitecto, pero que era fotógrafo y trabajaba en la construcción,
un brasilero que se llama Chico Picalho, y este tipo, mientras estaba viviendo en Nueva York, este tipo mientras estaba viviendo en Nueva York hacía estas cosas a mano y las vendía Lindo. como hasta que llegó uno de los curadores del Guggenheim, le dijo, oye, está increíble lo que tú haces, ¿te gustaría venderlo en la tienda del Guggenheim? Y sus primeras ventas así conocidas, yo justamente los compré como en estas tiendas de museo que me encantan. Mira este. Precioso. ¿Cómo se llama, señor? Se llama Chico Bicalvo. Chico Es B Vicálogo. larga con H entre la L y la O. Son inútiles, pero son unos juguetes que la verdad que los tengo desde hace muchos años y que son a cuerda, con engranaje, que tienen todo un como... Así que era eh, un constructor, era un ingeniero constructor que en sus tiempos libres hacía esto. exactamente, lo hacía Lámpara. más. Y después una fábrica, no me acuerdo qué nacionalidad, no sé si francesa o qué sé yo, le compró estos diseños y lo empezaron a fabricar y a vender en el mundo, No. pero él lo hacía a mano y con estos engranajes, qué sé yo, y llamó la atención de este curador del Guggenheim para que los vendiera ahí. Así que son Bueno, realmente una fantasía. Yo cuando van mis sobrinos, sí. lo único que les gusta es ver estas cosas porque son como de otra época, pero siguen siendo realmente fascinantes. No, pero Así que, porque yo recuerdo bueno, mi papá era ingeniero civil de obras civiles. Entonces cada tanto me traía como juguetes que hacía él en obra, como muñequitos. así, Entonces, por eso también. que- Pero bueno, esas cosas pero no eran esos. ¿no? Y tienen toda una mecánica interna que es como realmente como si tuvieran vida, ¿cómo se llama este tipo, el danés que hace estos como monstruitos que Theo Jansen, que están como caminando con el viento, que es increíble. Vino a Chile con una exposición hace unos años atrás y es una cosa de loco, porque cada pieza, cada engranaje funciona con la mecánica del viento y es también como elementos mecánicos, pero que tienen realmente vida propia. Entonces, eh, le llaman los critter a estos juguetitos. Y eso ahora están a la venta, lo puedes comprar hoy. Yo creo que sí. A ver, ayer estuve investigando, creo que hay una tienda pero si pones Chico Picalvo, los puedes encontrar. Mira, aquí, mira, a ver, Bien, aquí estoy metido en una página que Ritz Store, que los venden. ok. Y ¿Y qué son muchos? ¿Son varios? sí, mira, yo tengo de hecho un pequeño catálogo por aquí, a ver. Así, lo genial es que el catálogo es, es tan particular. Este es el catálogo. De Ah, este son tamaño. muchos. Mira, y aquí están, hay miles. ¿Y los armás? No, y ya vienen armaditos, no es que los armás. No, vienen armados. Ese es el que Eso, tenés. sí. Así que mira, este es de. Pero no sé cuántos serán, la verdad. Pero son todos unos bicharracos muy divertidos. Y de la década del 80 son. Sí, como del 85. No, Sí. Ahora que aquí sé dónde los venden, porque acá está la tienda para que le eche un vistazo. Kickerland Product. Sí, Kickerland. Ahí aparece. lindo. Sí, están buenísimos. Así que, nada, y los tengo ahí. Alcancé a coleccionar, tengo como 5 o 6 y siempre he buscado más, pero recién ayer, cuando dije, ya, ¿qué voy a mostrar? Me acordé de esto Claro. y me di Y tenés cuenta que que los... viajar a Nueva York. Sí, pero son geniales. Pero soy, Muy soy lindo. muy acumulador de cosas, como un Diógenes, totalmente heredado de mi madre. Bien. Así que bueno, y ahora, y para terminar, ¿con qué obra estás? ¿Estás con el hotel? ¿Ahora Mira, no? está en proceso de evaluación para ver los costos. También es un proyecto en madera laminada y eso el cliente está esperando un poco a que las condiciones mejoren para poder construirlo. Sí. Pero la expectativa es que el próximo año, originalmente era al segundo semestre de este año, pero yo pienso que ya va a ser para el próximo. Pero estoy ya con también fase de construcción una casa en el condominio Punta Pite, el Mirador,
arriba, que eso va a partir pronto, ya tenemos el permiso de edificación para partir, que es la casa Punta Pite, que es una casa que aparece también por ahí en mi Instagram, que tiene como todo un segundo piso embolado con unos pilares que van como en diagonal, en búsqueda como este voladizo, que es como una caja de vidrio, y después toda una plataforma de terraza que se va como adaptando a la pendiente, como una especie de caja, de casa escalera. Estoy con dos casas en el lago Ranco, que es un lago muy lindo, de los lagos más grandes que hay acá en Chile. Eso es la región de los ríos, en el sur. Bien. Y esa también es una casa que mezcla, que es una de las últimas publicaciones, una que tiene como un techo color metálico, pero más clarito. Ah, sí, la que es Esa, media amarronada. sí, esa debiéramos también empezar a construir tipo septiembre, yo pienso. Estoy Sí. con una casa, exactamente, esa. Esta está por empezar. Sí, esa ya tenemos el cálculo listo, estamos ya como recibiendo los presupuestos de las ventanas, estamos poniéndole precio, que es una parte muy importante, así que Y evaluando siempre las... está el trimonio, ¿no? Hormigón, metal, madera. Sí, Eso lo mantenés. Ahí está la casa. exactamente. Mira, y un poco más abajo está la otra que te hablaba, ¿Esta? esa, esa, esa es la Claro, que sería subiste, puesto este coso. Se claro. despierte. Esa casa también debiera empezar a construirse ahora al segundo semestre, así que estoy con esas dos construcciones y Bien. estoy proyectando un proyecto nuevo, una casa en Quintay. Mira, esa es la casa, la que se ve ahí a mano izquierda, como esa caja de vidrio, Sí, un poquito más abajo. esta. Sí, ¿Y esta en qué proceso está? esa ¿Cuál está es? totalmente, ya la tengo proyectada, tengo todos los planos de detalle, está lista la casa, así que teniendo ya el permiso de edificación, que estamos a puertas, ha sido muy tramitado el permiso de edificación, llevamos un año tramitando el permiso, pero ya estamos listos con eso. Hay burocracia interna en Chile para sacar los permisos de edificación que no te imaginas, Sí, que eso un sucede. Y por último, siempre en fuera de ciudad, trabajás dentro de la ciudad, van de Sí, retail, pero digo, en casas. estoy haciendo una reforma de una casa en Vitacura, que una casa que hizo Miguel Launer, un premio nacional de arquitectura, Sí. y que era la casa de los dueños de la Coca-Cola en Chile. Y es una casa bien interesante que la estamos remodelando en dos etapas. El año pasado remodelamos el piso de abajo y ahora estamos remodelando el segundo piso. Y es una casa que tiene unas condiciones increíbles porque, por ejemplo, todas las puertas de la casa que la estamos reutilizando las traían de México, talladas a mano. Ahí te podría luego mostrar fotos, pero son realmente una artesanía, pero barroca, las puertas, muy, muy bonito. Y nada, fue una casa que fue realmente un desafío el cómo modernizarla, porque tenía una impronta ya propia de estar remodelando la casa que hizo un premio nacional, qué sé yo, y además por todas estas cosas que vamos manteniendo. Y ha sido un trabajo muy lento, como de ir metiéndole maestros muy de a poco. Entonces, a mí me pasa algo, Adrián, que por lo general me meto en proyectos largos. Me pasa todos estos proyectos que el de la Casa Punta Pite, diría que el de la Casa Ranco es de los proyectos más express que he hecho en el último tiempo, pero son de largo aliento, así que ahí le metemos oficio con ganas a los proyectos porque hay que estar muy involucrados. Bien. Bueno, nos despedimos. Un Bueno, gusto. Adrián, oye, gustazo haber podido hablar contigo, así que te agradezco la conversación. Chao, muchas gracias. Chao, Chao, chao. Adrián, que estés muy bien.